Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. We will make America great again. 向洛佩斯总统 There is no planet B. There is no planet blah. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. El domingo, día 8 de febrero, los portugueses acudirán a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Antonio José Seguro, del Partido Socialista, y André Ventura, de la Chega, de la derecha soberanista, dilucidarán quién va a ser el presidente en la próxima legislatura. No es exactamente un presidente decorativo, tiene el botón amicómico para disolver las cámaras. Los sondeos dan un 70-30 y las elecciones se plantean no tanto como izquierda versus derecha, sino como establishment versus antisistema. Pero lo importante es qué Portugal va a quedar. José Luis, ¿qué tal? Tenemos invitado, ¿eh? Hoy tenemos un invitado y además muy importante. Es Juan Carlos Jiménez Redondo, catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo y además, bueno, pues con un currículum a tener en cuenta para toda esta visualización que vamos a analizar, porque él además tiene formación, está licenciado en Ciencias Políticas, en Historia, en Sociología, amplia formación en Derecho, también en Económicas, etcétera. ¿Qué podemos más decir sobre ello? Es uno de los grandes especialistas de Portugal, ha escrito libros como autor sobre Portugal, en comparativa con España, muy diversos, sobre la historia de Portugal, también con otro de los grandes especialistas de Portugal, como el gran profesor Hipólito de la Torre, etcétera. Y luego además, pues como enseguida van ustedes a disfrutar, es una persona también muy vinculada con los medios, colaborador de medios de comunicación y además pues ha tenido una gran participación también en medios vinculados con la cadena SER. Entonces, bueno, pues tenemos una persona... Juan Carlos, bienvenido. Has abandonado la SER y te has apuntado al debate. Ahí está, hay elecciones buenas. Hay elecciones buenas. No sabemos si los portugueses harán una. Lo intentarán seguro. Vamos a hacer para nuestros oyentes un pequeño cuadro del punto en el que estamos. Ha pasado la primera vuelta, que fue el 18 de enero. Las derechas han ido divididas. El ganador, con el 31%, es Antonio José Seguro, del Partido Socialista. Y la sorpresa, o bueno, por lo menos la ruptura, es el segundo en el ranking, que con el 23,5%, André Ventura, de la Chega, el equivalente al Vox español, por decirlo de alguna manera, pues ha humillado al candidato oficialista, ¿no? Y se consolida como una especie de líder de la oposición antisistema. Hay perdedores como Luis Márquez Méndez, del partido que tiene ahora mismo el gobierno, el primer ministro, pero tan solo ha sacado un 11,3% porque, como decíamos, ha habido división. Juan Carlos, ¿por qué estos resultados? ¿Qué motores han movido esta campaña en la situación política en la que se encuentra ahora Portugal? Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno, y que nos debería servir, digamos, de aprendizaje, es que cuando la derecha se divide en tres partidos, sus resultados tienden a ser muy precarios. En términos porcentuales totales, la derecha ha ganado las elecciones en la primera vuelta y además hubiera ganado con un solo candidato por una diferencia muy sustancial al candidato socialista. Pero si divides el voto en tres, pues evidentemente no hay ninguna posibilidad real. Claro, porque hay segunda vuelta. Claro, entonces, en primer lugar, hay una mala percepción de cómo es el sistema electoral. Si vas a una segunda vuelta, tú lo que tienes que conseguir es que tu candidato se quede como mínimo el segundo para poder ir a la segunda vuelta. De hecho, para competir da igual si eres el primero o eres el segundo. Te da igual porque luego vas a volver a competir en una segunda vuelta. Pero si presentas tres candidatos, además, tres candidatos, digamos, de esas diferencias de derecha que parecen que son convergentes en muchos casos, pero que tienen algunos elementos de divergencia que les hace casi imposible una cohabitación, cosa que no pasa en la izquierda. La extrema izquierda, claro, la extrema izquierda ha renunciado a presentarse en favor de un candidato socialista que tiene capacidad de ganar el centro, que ese es uno de los elementos más importantes de Seguro. Y luego
digamos, la posición de Chega, de Ander Ventura, es sorpresiva, pero no tanto, porque ya en las legislativas había conseguido una posición casi igual y había ganado incluso en voto al Partido Socialista, y todo hace pensar que es un elemento europeo donde la derecha radical identitaria, como le queramos denominar, pues indudablemente está teniendo un protagonismo electoral muy, muy, muy destacado. Eso era un poco una de las primeras preguntas que te quería hacer, porque nada más salir los resultados de la primera vuelta, los candidatos que además habían salido muy mal de la izquierda radical, sea el Verde, sea el Partido Comunista Portugués o sea el Bloque de Izquierda, inmediatamente ya dijeron que oficialmente daban sus magros resultados al candidato socialista, ¿no? O sea, había como una hermandad, un acompañamiento un poco en ese aspecto. No obstante, en cambio, en el ámbito, se puede decir, de la derecha, pues ha sucedido en parte pues todo lo contrario. Se evitaron los proclamas favorables a André Ventura, y luego posteriormente, igual no propiamente los candidatos que estaban en proceso de reflexión con sus equipos electorales, pero sí podemos decir esas viejas guardias, esos pesos pesados muy significativos de los partidos, ya claramente empezaban a oficializar. Al menos yo personalmente daré el apoyo al candidato socialista, etcétera, ¿no? Cuando, como bien has dicho, pues si vamos al Almirante, el candidato un poco apoyado por el PPM, el partido portugués monárquico, Luis Márquez Méndez del Partido Socialdemócrata, o João Catrín de Figueiredo, liberal, todos ellos, sobrepasan el 63%, ¿no? Ahí junto con esto. Entonces vemos una sociedad que claramente se ha declarado de centro derecha, y por el contrario el candidato que ha pasado segunda vuelta le es incapaz de reunir ese voto, ¿no? Es que esto es una cosa que está pasando, está pasando en muchos países europeos. Es decir, los electorados parecen con su voto pedir una participación cohesionada de la derecha, es decir, que sean los partidos de derecha los que gobiernen, y además les dan mayorías entre el 58 y el 60%. Sin embargo, en los propios partidos hay una idea de que la derecha radical no forma parte de la derecha, que es otra cosa, es un movimiento ajeno a los verdaderos valores típicos de la derecha, digamos así, clásica. Pero es un cordón sanitario desde la derecha. Pero más que un cordón sanitario, porque en muchos casos acaban asumiendo que tienen que compartir el poder. Claro. El problema es que conceptualmente consideran que es algo diferente, porque no saben exactamente qué es. Y sobre todo pasa en Portugal y ha pasado en España. Es decir, la irrupción tan temprana, tan tardía de Chega o de Vox en España hace que la derecha clásica no sepa cómo tratar con ellos. Uh-huh. Porque si quieres jugar a ser un populista, tienes todas de perder. Es imposible ganar a un partido populista en populismo. Si quieres ganar en elementos de valor, etcétera, pues tampoco lo vas a poder hacer. Y si pones encima de la mesa uno de los elementos más tradicionales de la derecha clásica, que es la gestión, nosotros gestionamos muy bien, a la derecha radical le importa eso muy poco, porque ellos no han gobernado y sus proclamas, su narrativa no tiene nada que ver con la gestión, tiene que ver con la movilización ideológica. Por tanto, son difícilmente conciliables, pero el elemento central es que la derecha clásica no considera que la derecha radical forme parte de la derecha, y la derecha radical considera que la derecha clásica es un movimiento viejo que tiene que ser superado. Pero yo no estoy de acuerdo, porque dices, la gestión es la bandera de las derechas clásicas, la buena gestión. Pero claro, las campañas luego van en torno a la discrepancia que hay entre la imagen de la economía y la que vive la gente. Por ejemplo, Portugal, y esto también forma parte de todas las campañas que estamos viendo en Europa y fuera de Europa. Las cifras positivas de PIB, que es que además en Portugal van por un 2% de subida, han controlado la deuda, que es uno de los pocos países que ha conseguido hacerlo. Hay una realidad social junto a eso que se percibe, no te digo que lo sea, y en parte tiene que serlo, se percibe como asfixiante. La vivienda, alquileres 40-50%, ¿a qué nos suena? Igual España, de subida, digo, en una década. 40-50% en una década. Burocracia, tan mala como aquí o peor. Expulsión de clases medias y jóvenes de las propiedades, de un proyecto vital, como se suele llamar aquí. Entonces,
¿qué ocurre? Que la gente percibe que la derecha clásica tampoco le va a arreglar esto. Y entonces, yo no digo que lo vaya a arreglar la derecha soberanista o la ultraderecha, llamémosla como nos dé la gana, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero lo que percibe es que prefiere cabrearse que volver a tragar. Es que, vamos a ver, el discurso político digamos, plantea dos elementos sustancialmente diferentes. Una cosa es, digamos, la realidad de las cifras. Y las cifras, ya lo decía Churchill, las estadísticas pueden decir lo que yo quiero que digan, ¿vale? Y otra cosa es la percepción real de la población. Pero no es una percepción imaginada, no es una cosa que de pronto les haya surgido que es que ellos viven peor, es que realmente estamos viendo un declive de las clases medias que son mucho más cercanas a un discurso rupturista que a un discurso clásico. Cuando la derecha, digamos, clásica, insiste en la gestión, lo que le está transmitiendo es la idea de que el Estado puede otra vez mejorar su planteamiento y va a mejorar su situación. Pero después de 20 años y después de la crisis económica brutal del 2007-2008, que en Portugal conllevó un rescate extraordinariamente importante y unos recortes sociales extraordinariamente lesivos, porque el país se había arruinado. Claro, cuando tú le dices, COVID, que no fue un asunto solo económico, claro, cuando tú pero le dices, desconfianza. Claro, cuando tú le dices, quiero gestionar, pues ellos te dicen, pero ¿el qué va a gestionar? Si esto funciona todo mal. Claro. En cambio, la derecha radical no te está planteando eso. La derecha radical te está planteando, los inmigrantes son culpables de que el país no pueda gestionarse adecuadamente. Existe un problema de sistémico, ¿qué tal? Es decir, apela mucho más a un elemento emocional, sentimental, que a un elemento puramente racional. Y yo creo que, y esto está pasando en toda Europa, la derecha clásica lo que no ha percibido correctamente es ese paso de la democracia racional a la democracia emocional en la que vivimos. Yo creo que siempre ha sido emocional, pero bueno, esta es otra discusión que no tiene que ver con las presidenciales portuguesas. José Luis, por favor. No, y precisamente entrando un poquitín en ese tema, en parte estoy de acuerdo, ¿no? Porque claramente los nuevos movimientos apelan mucho más un poco a ese irracionalismo a la hora de movilizar masas, porque una parte de ellas son las que se quedan ya como un electorado fijo y están conformando, ¿no?, un poco esa liquidez de esa masa para que se convierta ya propiamente en su elemento identitario político, ¿no? Pero en esta segunda fase, que es cuando tiene que demostrar menos irracionalismo y más racionalidad para atraer un voto exclusivamente moderado, sencillamente quería darte dos cuestiones a ver cómo las valorabas. Uno, el que también había sido un candidato rupturista con esa apelación, que es Enrique de Gobello e Melo, ¿no?, el antiguo almirante jefe de Estado Mayor, que con la apreciación de patriotismo de Portugal, etcétera, bueno, pues ha movilizado un voto moderado, porque su padre era de centro izquierda, pero él es militar, y entonces, bueno, un discurso y un segmento social en el cual ahora André Ventura intentaría entrar moderando en parte su discurso, y luego la nueva apreciación que está desarrollando por su ausencia de experiencia de gobierno, diciendo, no me tengáis miedo, yo soy la Giorgia Meloni de Portugal. Y entonces, tal como lo está haciendo Giorgia Meloni en Italia, yo es lo que haría en Portugal. ¿Cómo ves esas estrategias? Yo creo que tocas un elemento... Perdón, para que incluyas este punto que es interesante. En este momento Portugal, además de ser un laboratorio, ¿no?, porque se están experimentando cosas que veremos, pues también puede ser un modelo, ¿no? Mira, pero yo creo Portugal lo puede seguir siendo, pero yo creo que el elemento central, digamos, la prueba del algodón es Meloni. De ser una líder de los Fratelli d'Italia, considerada una exaltada, una radical, y de pronto se convierte... una heredera del fascismo italiano. Vale, sí, lo digo yo. Sí, estoy en parte de acuerdo. Por ejemplo, hija, pero sí nieta. Por lo menos la percepción que había, sobre todo en el centro y sobre todo en la izquierda, es que Meloni representaba un modelo cuasi fascista. Pero bueno, yo es que no me gusta utilizar esa palabra porque a mí tampoco, es la idea de que todo es fascismo, y cuando dices que todo es fascismo, pues nada es fascismo. Pero en todo caso, Meloni es esa prueba del algodón, porque lo que representaba era el paso de un radicalismo que era mucho más
en los medios y la percepción que había en gran parte del sistema europeo sobre Fratelli d'Italia que la realidad de la gestión. Y ha demostrado no solo una buena gestión, sino que se ha convertido en una de las cabezas visibles de Europa. Y esto ha generado una recepción curiosa en el resto de derechas radicales identitarias, que están basculando entre la idea del rupturismo, nosotros somos una cosa fuera del sistema y por tanto gran parte de nuestra presencia electoral y de nuestro elemento electoral tiene que venir de seguir reivindicando que somos unos outsiders, pero por otra, miren ustedes cómo Meloni ha sido capaz de estabilizar el país y de garantizar que los servicios públicos van a funcionar y que no pasa nada, ni que la democracia se va a romper, ni nada de esto. Dato, entonces, 1,5 millones de personas sin médico de familia en Portugal. La gestión de la sanidad. No solo eso, la sanidad pública es un colapso, el gran problema que existe en Portugal. Y claro, el problema es que tú, después de tantos años gestionando, digamos, la coalición de centro izquierda, centro derecha, la sanidad, en vez de encontrar vías de solución, está encontrando un agujero cada vez mayor. Entonces la gente llega a un momento donde ya no se cree los discursos sistémicos, claro, y lo que asume es, yo no sé si André Ventura será peor, pero ¿qué es peor de lo que tenemos ahora? Y si puede volver a encontrar esto mejor. Ahora? ¿Y si Ventura es un Meloni? Y eso hace que estas derechas radicales tengan un nuevo segmento de voto que está atrayendo a sectores más moderados que en principio iban a rehusar participar de las derechas identitarias y que acaban asumiendo que no son tan peligrosas ni son esos herederos del fascismo y tal. Y luego hay otro elemento, y yo con esto me callo. Es decir, la insistencia, nosotros nos callamos. Te digo, la insistencia absoluta de la equiparación de esta derecha radical identitaria con el fascismo, lo que está haciendo es que, curiosamente, el discurso, ¿cómo es? El relato mata el dato. Pues en este caso el dato está matando el relato. Es decir, la idea de que son todos fascistas, peligrosos y tal, es un relato cada vez menos operativo en las sociedades europeas y en la española o en la portuguesa. Ya no se creen que sean exponentes o Hitleres en pequeñitos, sino que son opciones fuera del sistema, pero opciones que son perfectamente votables. Claro, lo que están diciendo muchos analistas es que pase lo que pase, y aunque los sondeos se confirmen con un 70% para el socialista y un 30% para Chega, bueno, que son candidatos personales a la presidencia, claro, lo que sí se ha roto es esa especie de cordón y tabú, llámalo como quieras, que dice, bueno, estos tíos son peligrosos. Sí. Y es verdad que la imagen de Meloni en Europa cuenta muchísimo. Muchísimo. Otra apelación que te quería hacer era que ella es estrictamente portuguesa, ¿no? Por la categoría de los políticos portugueses. Estamos acostumbrados por España y en muchos y gran parte de los países europeos a una degradación del nivel de la clase política muy grande. Por el contrario, en Portugal parece que ha pasado el caso contrario. En vez de enviar a tus peores elementos a que se laven a las instituciones europeas, más bien ha habido casi un fichaje de políticos como fue Durão Barroso. El propio António Costa, aunque ha tenido su sombra, es un político de una gran gestión, de una gran cabeza, y eso también permite que dentro del ámbito del centro derecha, del centro izquierda, siempre haya habido como ese elemento de moderación, también de gestión, de buena aceptación. O sea, dentro del tamaño que tiene Portugal, los políticos portugueses a nivel europeo están muy bien considerados, de gran categoría, de gran personalidad. Eso puede repercutir en lo que estamos hablando, por lo tanto, que todavía existe una cantera. Fíjate, en Portugal hay dos elementos muy importantes. En primer lugar, han sabido mantener una imagen exterior extraordinariamente positiva. Es decir, son vistos hacia afuera como un país moderado, como un país pobre, evidentemente, porque es uno de los países pobres de Europa, pero como un son país, amigos de los ingleses, no tienen leyenda negra. Bueno, de hecho ellos hicieron alguna cosa en favor de la leyenda negra, pero son vistos de una forma muy favorable, y ellos tienen también una proyección hacia el exterior extraordinariamente exitosa, y esto les genera una imagen que en muchos casos distorsiona un poco la realidad de sus
situación socioeconómica. Pero por otra parte, también su clase política, digamos que es una clase pequeñita. Estamos hablando de un país de 10, 12 millones de habitantes, en un país de 50 millones de habitantes. Y la clase política portuguesa siempre ha sido tendente a la moderación. El Partido Socialista siempre ha sido mucho más moderado que radical. El Partido Socialdemócrata, de hecho, el Partido Socialdemócrata es la derecha y nunca se ha llamado de una forma muy rara. Partido Socialdemócrata nosotros entendemos un partido de izquierda, ¿vale? Es decir, y siempre la moderación ha tenido un elemento exitoso en el electorado portugués, hasta la llegada hasta la desaparición del Partido Comunista, porque claro, cuando hablamos de esta clase moderada, no nos podemos olvidar que en Portugal el Partido Comunista con Álvaro Cunhal era un partido estalinista de lo más bruto que existía, o sea, era un partido absolutamente... Ortodoxo, se dice ortodoxo ahora. Bueno, yo diría bruto porque era un partido absolutamente fuera de los estándares de la democracia liberal clásica, ¿vale? Y todavía hoy Álvaro Cunhal es engrandecido por muchos individuos. Yo recuerdo un famoso escritor premio Nobel que ganó y que le parecía Álvaro Cunhal la quinta esencia de la política, en fin. Ho Chi Minh también, algunos llevan camisetas de Ho Chi Minh. Por eso, te quiero decir. Pero bueno, más allá de esa radicalidad del Partido Comunista, sí que es verdad que en Portugal la sociedad siempre ha sido muy centrada y siempre ha priorizado elementos centrados. Y las propuestas del Partido Socialista y del Partido Socialdemócrata han sido centradas. Pero es que si nos vamos a la historia política portuguesa, digo, de la democracia, desde el final del Estado Novo, es que las alianzas entre la derecha y la izquierda se han repetido. Cosa que en España nos parece absolutamente imposible. Bueno, en Portugal sí, porque no hay esa polarización tan radicalizada que hay en España desde 2007. En Portugal se intentó con el general Rasca y con la aparición del bloque y la subida del bloque, pero no se ha conseguido, no se ha llegado a ese nivel de polarización que hay en España. Resulta que tenemos un escenario entonces en el que este domingo, el 8 de febrero, la derecha va a hacer presidente a un socialista. Sí. Y Portugal, ¿qué dice? Y vamos a tener un caso... El del chiste decía, ¿y Franco qué dice de esto? Vamos a tener un caso muy, muy, muy parecido al francés, donde para que Le Pen no llegue a la presidencia de la República, todos los demás acaban votando a un señor como Macron, que no le gusta a nadie, pero es el menos malo de las opciones que todos consideran. Bueno, más bien es la antiopción. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo, en los primeros meses de la votación hay una cierta satisfacción, bien, no ha llegado Ventura al poder, el Chega no se ha hecho con el poder. Pero después de esos primeros meses viene la decepción. Y esa decepción acaba siendo mucho más potente que si acabas votando a tu Ahora hablaremos del futuro, ¿vale? de qué pasa el día 9 de febrero. Yo me imagino un escenario como Macron. En las encuestas Macron es uno de los políticos menos valorados de Francia. De todas maneras, hay alguien que se ha salido de ese apoyo, y es el primer ministro. O sea, los viejos varones, Cavaco Silva, Paulo Portas, todos están apoyando al socialismo, y parece que estás viendo una especie de, no sé, de virtualidad, de parodia, de vodevil, de, no sé, algo raro. Pero el presidente no quiere, ¿por qué no? Por una razón, el presidente no, allí es primer ministro. Por una razón muy sencilla, porque, es decir, Cavaco, para que nos entendamos, es un representante del sistema en su sentido más estricto del término, ¿vale? Y a él seguro le parece un candidato perfectamente válido. O sea, es un Suárez II, ¿vale? Y entonces él está extremadamente cómodo. Claro, el primer ministro actual lo que él ve es que tiene que cohabitar con un presidente del Partido Socialista y la presidencia de la República, ese semipresidencialismo portugués, no hace tan fácil la cohabitación como pudiera parecer. Es decir, no tiene un gran poder ejecutivo, pero sí tiene posibilidades, el veto, por ejemplo, que puede incidir de forma negativa en la... Y le puede echar, porque tiene el botón, los portugueses lo llaman el botón atómico, y ¿no? Puede disolver la Cámara puede y convocar elecciones. Exacto. Entonces, no es el primer ministro el que lo hace. No, lo hace el presidente de la República. Entonces, claro, y además hay otra cosa, el primer ministro tiene una cierta idea de futuro.
cómo va a ser la gobernabilidad de Portugal en el futuro, donde necesariamente, y esto es un elemento que hay pocos en la derecha que lo asumen, es decir, no le podemos pedir a Cavaco Silva que él piense en términos de futuro, pero sí, el primer ministro lo que está pensando es, y Chega ha llegado, valga la redundancia, para quedarse. Y antes o después tendremos que lidiar con un 30% de votantes dispuestos a apoyar a Chega. Y o lo hace la derecha, o ¿quién lo hace? ¿Y qué hacemos? ¿Mantenemos un cordón sanitario permanentemente al 30% de los votantes? Eso es lo que decías antes, que no, la derecha clásica no sabe cómo lidiar. Pero o aprende qué hago con un 30% de votantes, qué modo alguno van a volver a votar a esta derecha clásica. Empiezan a asumir que no van a volver. Claro, pero si ese 30% se siente huérfano, acabarán haciendo o optando por otras opciones que necesariamente volverán a seguir alimentando a las opciones de derecha radical. O sea. Ahí quería entrar un poco sobre el aspecto de dónde proceden, porque, por ejemplo, el Alentejo, ¿no?, la parte meridional de Portugal, tradicionalmente siempre ha sido ese baluarte de Álvaro Cuñal, y ahora se esté convirtiendo en el baluarte de Chega, pues dice, caramba, esta gente nunca va a votar a la derecha tradicional porque nunca la votó. Y resulta que parece, por lo menos a primera vista, como si hubiera una evolución, no sé si es que ha habido una transformación por el turismo de la sociología del sur, pero de repente de estar casi con banderas del Partido Comunista Portugués, está convirtiendo a Chega como en el gran partido que puede renovar el Alentejo. Pero cuando hablamos de la polarización, no solo hay una polarización política, hay una polarización social. El candidato liberal, ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Yo te lo digo, que para eso he hecho los deberes. Ahora te lo digo. Dímelo, no me acuerdo. Cotrín, ¿vale? Es un liberal en términos clásicos, que es el gran representante del mundo urbano, de las clases medias altas, es decir, de esa gente acomodada dentro del sistema, digamos, de la globalización, para entendernos en un caso, y de la conexión de Portugal con el mundo. Y en las ciudades, pues tiene importancia. Pero fuera de esas clases, el mundo rural es el que más siente los efectos de la Agenda 2030, el que siente que de pronto Europa, que de ser el gran protector de la agricultura portuguesa, se ha convertido en el gran detractor de los agricultores, que quieren acabar con su mundo. Y quieren acabar no solo materialmente, sino incluso del modo de pensar y del modo de ser tradicional. Sí, una mentalidad. Exacto. ¿Y qué es lo que reaccionan? El Partido Comunista ya no me está dando esta protección porque ha asumido los eslóganes de esa, digamos, de esa élite woke, o a la que se ha sumado incluso un liberalismo urbano de clases medias altas. Por tanto, ¿quién me defiende? ¿Quién está hablando de valores tradicionales? ¿Quién está hablando de mi mundo? Chega. ¿Y a quién voy a votar? A Chega. El voto, y esto es uno de los grandes problemas de la derecha clásica, es que se ha creído que los votos eran cautivos. Claro. Y que sus votantes... Lo fueron. Porque no había otra opción. Pero nunca aceptaron que podrían surgir otras opciones. Y cuando han surgido otras opciones, el votante con su voto es soberano, y eso es lo que no acaban de entender. Yo voto a quien quiero, y no quiero votar a alguien que me dice que mi forma de ser, de mi forma de pensar, que mi forma de ganarme la vida es antiecológica, es una especie de cosa horrible, y que tengo que dejar de ser lo que soy. ¿Vale? Hay gente que te dice, has votado mal. Claro. Es que no solo has votado mal, mal, sino es que comes mal, te vistes mal, haces todo mal. Y dice, oiga, déjeme en paz, hago lo que quiero y voy a votar al partido que asume que yo puedo seguir siendo quien soy. Ya que habéis puesto sobre la mesa el asunto del voto territorial, queda una pieza de la que hablar muy importante, que es la diáspora. Porque en la primera vuelta Ventura arrasó en la diáspora con el 41% y Seguro solo el 23%, ¿no? Entonces, si alguna posibilidad le queda, yo la veo en un escenario en que la diáspora vote masivamente y la abstención en Portugal sea muy alta. Sería una sorpresa que Ventura ganara las elecciones, ¿no? Pero las elecciones dan sorpresas. Yo creo que en este caso no hay posibilidad de sorpresa, porque, digamos, tendría que concatenarse demasiados elementos para poder provocar un vuelco.
Pero yo creo que dices una cosa interesante. El portugués... Sí, pero es que estamos en una situación en que la derecha suma, pero el de la derecha no va a ganar. Y eso es una situación muy rara. Eso es lo que está pasando en muchas sociedades. Es decir, tus apuestas acaban siendo, digamos, oscurecidas. Y cuando son oscurecidas, ese voto no desaparece. Es decir, los votantes de Le Pen en Francia, los votantes de Meloni llegó al poder, pero si no hubiera llegado al poder, tienes a millones de personas que quieren ser representadas por otro. En Portugal hay millones de personas que apuestan por un cambio radical. Luego el cambio será bueno, malo, regular, yo en eso no entro, y ya tendremos momento para analizarlo. Pero quieren otra cosa. Si tú los oscureces permanentemente y haces que el sistema impida que puedan llegar al poder, eso va a estallar de otra forma. Y estallará de forma de elementos de polarización, de búsqueda, por ejemplo, de resistencias sociales cada vez más importantes, de una desafección política todavía mayor. Es decir, cuando vota el 50% de los electores en países acostumbrados a que el voto sea en torno al 65-70%, estamos viendo que hay un 20 o un 25% de gente que considera que la democracia no es un sistema ideal. Cuando están resucitando estas ideas de que durante la dictadura se vivía mejor, no es un elemento baladí. Significa no tanto una valoración de la época de la dictadura, sino una desvalorización de la época de la democracia. Es decir, lo que le estás diciendo es que a mí no me importaría que hubiera un sistema con tintes mucho más autoritarios. Es decir, en el fondo, si tú has oscurecido la posibilidad de alcanzar el poder, una mayoría importante, y no sienten que su representación en el sistema es posible, lo que tenderán es a alejarse del sistema y a apoyar opciones cada vez más autoritarias y cada vez, digamos, de menos raigambre en el valor de la democracia como un sistema capaz de solucionar los problemas de convivencia social. Última, José Luis. Precisamente, si lo que acabas de decir está más o menos globalizado en toda la sociedad o exclusivamente en los sectores jóvenes. A mí una de las cuestiones que me ha llamado la atención, precisamente como Andrés Ventura tiene, por ejemplo, en este caso, como un discurso muy especializado hacia las nuevas generaciones, el uso que ha sacado, por ejemplo, de Rita Marías, hija de un antiguo dirigente del Partido Socialdemócrata, y entonces parece como que están reflejando ese trasvase, ¿no? Y así, los hijos de los políticos a nivel local de los partidos tradicionales, resulta que se nos vienen a mí. ¿Está habiendo un poco esa polarización a nivel de la juventud? Es que la juventud, nosotros podemos decir que raros son los jóvenes que de pronto se están yendo hacia posiciones muy radicales, que ven la polarización y tal. ¿A qué edad se pueden emancipar? ¿A qué edad pueden tener un cierto proyecto vital? Este sistema, ¿qué les ha ofrecido de elemento? Porque sí, a las generaciones mayores, a los pensionistas, sí que les ha ofrecido unas ventajas bastante notables. Es decir, el sistema de pensiones es generoso, está asentado y tal, pero a los jóvenes, ¿qué les ofrecemos? No tienen, en nuestra época era muy difícil acceder a la vivienda, ahora es imposible. El sistema sanitario cada vez se ve más, más limitado. La educación ha pegado un bajón espectacular y ya no tiene esa calidad de ascensor social que tenía hasta ahora. Es decir, los jóvenes viven sin expectativas. Esa idea que nosotros le decimos a muchos de nuestros alumnos, esa frase un poco hecha, vais a vivir peor que vuestros padres. A lo mejor no es exactamente así, pero su mentalidad es esa, y ellos te lo dicen con toda claridad: vamos a vivir peor que nuestros padres. Es decir, si hay toda una generación que asume que sus expectativas de futuro están muy coartadas, lo que querrán es romper ese sistema que les rompe sus expectativas, no tanto su realidad, sino sus expectativas. Y cuando hay partidos que le hablan de la posibilidad de alcanzar sus metas a través de otros procedimientos, por supuesto que son susceptibles de ese discurso. En el 2007 al 2000
15, pongámosle, ¿qué partidos fueron los que asumieron ese discurso y plantearon a los jóvenes una idea de seguridad? Fue la extrema izquierda. No os preocupéis que el Estado os va a dar todo. Y los jóvenes votaron básicamente a esos que les prometían una seguridad a través del Estado. Una vez que digamos que esas promesas se demostraron poco realistas, ¿quién les habla de un futuro mejor? ¿Quién les habla de otra cosa, de otro sistema y de que, perdonar la frase así un poco de que otro mundo es posible? Pues es esta derecha radical identitaria. Pero eso es una revolución en el siglo XXI, así se hacen, ¿no? O sea, esta derecha soberanista, identitaria, rupturista, yo diría que sobre todo es rupturista, porque lo que ofrece es una ruptura. Pero claro, hay un sistema de terciopelo que también ha generado esas expectativas en un discurso que, porque a mí me hace mucha gracia cuando se acusa de populistas a algunos partidos. Dice, Bruno, pero prometer lo que no va a ser posible no es populismo. Claro. Y no ha hecho eso la derecha clásica y el socialismo clásico durante 30 años. Y luego pues la gente descubre que para sus expectativas, como tú dices, es mentira. Y entonces dice, pero bueno... apártate que me tiznas, dijo la sartén al cazo, ¿no? O sea, José Luis, tú que sabes mucho del proceso en Francia, para el día 9, para cerrar vamos a hablar de lo que va a pasar a partir del día 9, empieza un proceso de lepenización. Bueno, en parte yo creo... ¿Va a ser tan lento como en Francia? Hombre, yo creo que están cogiendo ejemplo un poco de ahí, pero sí que la situación social es un poco como la que ha comentado Juan Carlos Jiménez. O sea, resumiendo, si Portugal tendría un Pedro Sánchez, claramente André Ventura tendría las puertas para llegar al poder. Al tener unos candidatos socialistas un poco con ese perfil que huelen tanto a Felipe González, de socialdemocracia de moderación, bueno, pues entonces, pues bueno, pues las posibilidades de Andrés Ventura se quedan en un perdedor, pero que va a tener unos resultados muy honorables. Pero eso es la saga de los Le Pen durante años y años. Eso, ¿no? Es. Pero el problema es que ya son el segundo partido de Portugal. Sí. Es decir, bueno, el problema es la realidad. Es el segundo partido de Portugal. Y es muy difícil obviar al segundo partido de Portugal. En Alemania incluso surgieron voces de ilegalizar Alternativa por Alemania. Pero es que es la segunda fuerza política de Alemania. Es decir, o vivimos un marco de realidad, aunque no nos guste, y lo digo en términos generales, podemos decir, no, a mí me gustaría que siguieran gobernando los partidos sistémicos tradicionales. Pero es que estamos hablando de una realidad que no existe. Hoy están la mayoría de estos partidos como primer partido, como segundo partido en prácticamente todos los países europeos. Si les cerramos la posibilidad de alcanzar el poder o de participar en el poder, lo que estamos es generando una frustración social muchísimo mayor. Y esto puede escapar en un ámbito de ruptura de la convivencia. Claro, porque en el fondo este planteamiento no debe ser estratégico de, bueno, hay que dejarles un hueco, hay que tal, hay que cual. No. Es que es un asunto de que tú no puedes decir que defiendes un Estado de Derecho, derechos humanos, etcétera, etcétera, y luego expulsar a una parte de la población. Esa población tendrá derecho a pensar libremente como proclama el que a la vez le está haciendo el cordón, tendrá derecho a votar libremente, lo que no tiene derecho es a la violencia, por ejemplo, o no tiene derecho a otras cosas, pero a pensar y a decir. Pero, Juan Carlos, entonces qué tipo de marcos, sistema totalitario es en el que Chega o Vox o Podemos, si da igual, no puede decir lo que le dé la gana. Hay unos marcos en todos los países occidentales que marcan con claridad lo que puede ser y lo que no puede ser, que son los sistemas constitucionales. Es decir, todo lo que entre dentro del marco constitucional es perfectamente plausible. Y si hay una parte de la población que por razones X ha decidido que sus representantes son un partido de derecha radical identitaria, el sistema no los puede cerrar porque no tienen ningún elemento anticonstitucional. Otra cosa es si plantearan, no, vamos a acabar con la democracia, vamos a fusilar a no sé quién, dirías, hombre, eso evidentemente está fuera de los marcos constitucionales. Pero no es así. Entonces, querer mirar a una realidad imaginada más que concreta, lo que nos está llevando es a crisis de convivencia cada vez mayores en las sociedades occidentales. José Luis, ¿algo para terminar? Pues agradecer a Juan Carlos que haya venido,
que teníamos pensado hacer un podcast contigo sobre la lusofonía y lo tenemos pendiente. Pues eso, cuando queráis. Y muchas gracias por aportar todo lo que se ha aportado. También gracias a Ángela Taltabul, que está ahí en el sonido, en la imagen, toda la vez. Es la mujer orquesta. Pues un placer. Y ya saben, métanse en el debate y escúchennos. O en YouTube o en Spotify. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.